buenas tardes para todas y para todos mis hermanos. Un abrazo para todos, por favor, recibanlo, es tan amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos mis hermanos. Les damos la bienvenida, les agradecemos por acompañarnos en la tarde del día de hoy con nuestras actividades. Antes de comenzar esta tarea, le vamos a pedir el favor a nuestra querida hermana Rosita para que nos haga la elevación de pensamiento. Muchas gracias, hermanos. Pues, nos disponemos todos de pensamiento, en amor en Dios, para elevarlo a los planos superiores de luz, para darle gracias a nuestro Padre por este día que nos regala, por esta vida que tenemos, por tantas bendiciones que derramas a diario sobre todos nosotros, amado Padre. Hoy queremos darte gracias, Señor. Darte gracias por nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, por María Santísima y por toda la corona de espíritus misericordiosos y todos los hermanos espíritas que nos acompañan en este día. Te damos gracias, Señor Padre de amor. Te imploramos en este día, Señor misericordioso, que el hermano Humbertico y la hermana Piedacita sean envueltos en luz para que nos brinden esos conocimientos llenos de amor y misericordia a todos nosotros, que ojalá queden grabados en nuestro espíritu para beneficio espiritual de todos. Amadísimo Señor, hoy queremos alabarte, bendecirte y glorificarte y ofrecerte este día, Señor, estas enseñanzas que vamos a recibir, suplicarle que queden grabadas en nuestro espíritu por siempre, si es tu divina voluntad. Disfrutemos de la buena compañía de tanto espíritu misericordioso que está presente en Rutas de Luz y en toda la colonia espírita de Colombia. Señor misericordioso, que tu paz y tu amor esté con todos nosotros, si es tu voluntad, y así sea. Que así sea. Agradecemos a Rosita por la oración en esta tarde, por iluminarnos. Y a continuación vamos a presentar a nuestro hermano Humberto Figueroa, que es el conferencista del día de hoy, con la conferencia El ejercicio de la compasión. Humberto es egresado de la Fundación Universitaria Los Libertadores, titulado y especializado en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia. En el Centro Espírita de Rutas de Luz forma parte del Departamento Administrativo Financiero, del Departamento de Divulgación y de Ayuda Espiritual. Ha sido también expositor del curso básico de espiritismo, igualmente del curso de trabajadores espíritas. También es director administrativo y financiero de la FED. Le damos pues con esta bienvenida a nuestro querido Humbertico la palabra con su conferencia El ejercicio de la compasión. Muy buenas tardes para todos. Me ha correspondido para este día el ejercicio de la compasión como conferencia o como charla. Siguiente presentación. La compasión, como sabemos, está consagrado en varios libros de la parte espírita. Dentro de ellos, los libros recomendados son el libro de los espíritus, el cielo y el infierno, el evangelio según el espiritismo y por supuesto otras grandes obras de Allan Kardec y de otros exponentes espíritas que hay. Siguiente presentación. La definición de compasión es una palabra compuesta. Esta palabra compasión viene del latín compasio, que es sufrir juntos, tratar con emociones. Simpatía es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Como vemos, implica un sentimiento que es la naturaleza del hombre en su mayor grado de expresión con el intelecto. Para poder comprender el sufrimiento se debe tener una noción de lo que es el sufrimiento. Y
Y la experiencia nos dice que cuando sufrimos, aprendemos y podemos comprender a otros. Por supuesto que es un proceso muy lento y gradual de ese despertar de la compasión. Pasamos a la siguiente presentación. Nos dice que es la más intensa empatía. La empatía es una afinidad que tenemos, ¿no?, entre dos seres, o a veces también entre una comunidad y otra comunidad. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. El deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Entonces, esa compenetración, esa cercanía con el dolor, con querer hacer que el otro no sufra, es porque el alma ya comprende ese dolor desde su interior, ya no es ajeno como a veces suele suceder, que esquivamos nuestra responsabilidad, sino que buscamos esa forma de llegar a suplir ese dolor o hacer que ese dolor se calme. Y por supuesto que sabemos que el dolor no solo es físico, sino también emocional. La siguiente presentación. Aquí es un ejemplo en el cual no importa la edad para tener la compasión, porque la compasión viene del alma, es un logro de cada alma. Esa compasión no es del intelecto, que por supuesto pasa por el intelecto, por supuesto que pasa por la comprensión, pero es de aquel sentimiento, como dice, es un sentimiento compuesto, ese sentir. Entonces, por eso la importancia que sabemos de enseñar a las nuevas generaciones la compasión del mundo, la compasión por el dolor, por entender al otro, por ser benevolente. Siguiente presentación. Algunos sinónimos de compasión: piedad, lástima, misericordia, caridad, clemencia, ternura, conmiseración. La palabra conmiseración es ese sentimiento que quiere unirse al dolor del otro. Él siente las dificultades del otro, pero también siente sus alegrías. Es esa voz de aliento que ayuda a los momentos difíciles. El altruismo, por supuesto, que nos invita a no ver al que sufre como ese pobre, esa persona que está pasando por el karma, que tiene esos momentos difíciles, sino que al contrario, llenarlo de valor, invitarlo a que todo sufrimiento tiene una enseñanza profunda, que los momentos difíciles pasarán y que son momentos solamente pasajeros, como un momento en el tiempo en el cual el sol no sale, que hay oscuridad. La solidaridad, por supuesto, nos invita a unirnos en un solo propósito, qué decir de la humanidad, que somos una sola. Confusión indica, precisamente su significado nos va cuando se dice que hemos ido en contra de los designios de Dios, pero también la confusión nos dice que es unirnos a ese propósito de Dios, ya no de contrariarlo, es un compromiso de querer aceptar las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos rechazado a veces las dificultades y hemos alzado la voz al cielo diciendo que pues no somos culpables que no nos merecemos, cuando todo sabemos que no pasa por casualidad? La condolencia de saber el dolor ajeno. Siguiente presentación. La compasión implica caridad en su mayor amplitud. Comprende amor al prójimo y a sí mismo. Comprende la benevolencia, que es el no hacer daño ni siquiera con el pensamiento. Pues por supuesto que a veces nos olvidamos que nuestros pensamientos también
hay que dar amor, porque pues Él también genera, y sabemos los espíritas que el pensamiento es creador. Entonces, por eso nuestro pensamiento debe dirigir también ese amor, esa caridad y benevolencia. Siendo el hombre compasivo un ser lleno de paz para el mundo, un instrumento del bien, y su esencia es la caridad y mansedumbre. Entonces la compasión nos vuelve un instrumento de caridad. Y por supuesto mansedumbre nos vuelve un hombre pacífico. Pues ¿qué podría quitarse a la compasión la mansedumbre? No se puede. Ello va unido. Es uno solo. Siguiente presentación. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, bienaventurados los que son misericordiosos. Entonces, la misericordia es parte de la compasión. Siguiente presentación. Entonces, la compasión va unido a la misericordia. La misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque él que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. Nos recalca el Evangelio. Y por supuesto que es así. Un hombre misericordioso ya sabe que él tiene que ser instrumento para calmar los dolores, y sabemos que no son solo los dolores físicos, hay dolores del alma, dolores del espíritu, y con las palabras, una voz de aliento, ese sentimiento permite a ese ser comprender lo grandioso que somos esos hijos de Dios. Paso, siguiente presentación. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, que está más allá del alcance de los golpes que se pretendan lanzar sobre ella. Entonces, la misericordia es efectivamente perdonar todo tipo de ofensas, y más que nos engrandece, más que nos, ahí dice, sin elevación ni grandeza, porque nos da grandeza, porque todo lo contrario, si tenemos odio, si tenemos rencor, pues no hay grandeza en nosotros, simplemente existe ese ser que se autodestruye, ese ser que genera más dolor. Pero la parte espírita nos recomienda y nos invita a ser esos constructores de esas almas nuevas, de esas almas sin odio, sin rencor. Y al contrario, ser esos hombres benevolentes. Y como nos dice, estar elevando esa alma paso a paso, a pesar de las dificultades, también de los golpes, ¿no?, que a veces se reciben. Siguiente. Dice, una siempre está ansiosa, que es la ofensa. Su susceptibilidad es sombría y desbordante de hiel. Como sabemos, es cierto, eso siente uno ese sentimiento profundo, porque estamos no solamente haciendo daño cuando ofendemos, sino también nos estamos haciendo daño. La otra es serena, la misericordia, plena de mansedumbre y caridad. Entonces, la mayor fiera que tenemos nosotros, como el gatico y la mascota, frente a la mansedumbre y la caridad, desaparece y hay una convivencia que nos invita precisamente la vida a contemplar, que esa es nuestra naturaleza más grandiosa, ser esos hombres con mansedumbre y caridad. Siguiente presentación. La compasión es perdón. La compasión
Cuando está arraigada en cada ser, su mayor expresión es la del perdón. Y cuando este perdón es verdadero, brota de él la sinceridad, comprensión por el dolor y sufrimiento ajeno. Por supuesto que el solo perdonar, pero tener en la mente el rencor, no es perdón. Tenemos que liberarnos completamente. Es el perdón real y sincero. Al liberarnos de ese dolor, podemos comprender el dolor del sufrimiento de nuestro hermano. Porque si tenemos nuestro dolor y estamos encancillados en odios y rencores, ¿cómo podemos comprender? Comprenderíamos solo una parte del dolor ajeno. En cambio, si nos hemos liberado, podemos comprender ese sufrimiento en nuestro hermano. Pero asimismo se renueva, hace surgir la comprensión de sí mismo, de su naturaleza espiritual. Entonces la compasión, cuando se vuelve perdón, nos hace comprender nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual. Si hablamos solo del intelecto, de nuestras razones, pues tranquiliza nuestra razón, tranquiliza nuestros pensamientos y nos permite que llevemos en ese conocimiento a otro, porque al irnos conociendo a sí mismos sabemos de las dificultades que pasamos, fruto de la falta de perdón, fruto de rencores y odios. Cuando comprendemos que no vale la pena seguir en ese transitar, en esos odios, esos rencores, sabemos y comprendemos que hay una naturaleza divina en nosotros y eso nos permite dar esos pasos y hacer que otros den esos pasos en ese camino. Siguiente. La compasión es perdonar. La compasión, cuando está arraigada en cada ser, su mayor expresión es la del perdón. Cuando este perdón es verdadero, que olvida las ofensas y deseos de venganza. Entonces nos invita efectivamente a ese perdón completo, no a medias, ese perdón donde dejamos ese listado que normalmente hacemos de los seres humanos. Lo dejamos a un lado, porque pues constantemente tenemos, y nuestra mente es muy completa en eso, a hacer un listado de las faltas de cada ser. Y nos invita a que debemos dejarlas de a un lado, debemos continuar. Y como sabemos, si no tenemos compasión, pues nuestro ser se llena de rencor, de odios. Y pues por supuesto, cuántas terapias nos han invitado, y nosotros hemos estado en conferencias de la FEC, precisamente el perdón, porque el perdón enferma nuestro cuerpo. Lo enferma porque él es un instrumento valioso, pero cuando no logramos ese perdón, pues la compasión no llega a nosotros y como se ha mencionado, la compasión nos da esa oportunidad de conocernos, de conocerse a sí mismo. Sin ello, pues no sabemos realmente cuál es nuestra naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Siguiente. Compasión es renovación. Quien perdona de corazón se renueva a sí mismo, incrementando su paz interior. Las faltas graves que creía que le habían causado comienza a mirarlas como pasajeras y sin importancia. Entonces se renueva, porque pues ya ese ser no tiene que estar mirando ese listado de faltas, no tiene que estar repasando las fechas en las supuestas faltas graves, cuando efectivamente muchas de esas faltas ni siquiera la otra persona las tiene en cuenta, porque pues cada persona es un mundo diferente y cada persona pues vive y tiene unas vivencias que en cierto momento puede haber tenido un gesto en contra nuestra, pero jamás lo hizo con intención, fue por
ciertas circunstancias y momentos de la vida, por lo cual uno debe mirarlas como pasajeras, como nos invita a hacer para renovarnos. Siguiente presentación. Un ejemplo que tenemos de ese perdón es lo que le sucedió a Juan Pablo II, con quien fue la persona que intentó asesinarlo. Él fue a visitarlo el 23 de diciembre de 1983 y le pidió al presidente, precisamente de Italia, el presidente de esa fecha, para que lo perdonara. Y efectivamente el presidente de Italia lo perdonó. Entonces, vemos cómo el perdón, precisamente uno encuentra que dice la valentía del perdón, porque para perdonar se debe ser valiente, se debe ser fuerte. No es como a veces uno dice, la debilidad de perdonar es porque es débil, perdona. No, porque hay grandeza, fortaleza y valentía en ese ser que se atreve a perdonar. Siguiente presentación. Dios estatuyó la ley del perdón, como es una ley divina. Nos dice, el perdón está consagrado dentro de las leyes espirituales y se resume en la máxima, perdonad para que os perdonen. Asimismo, Kardec lo analiza en el libro del cielo y el infierno, donde realiza una disertación del perdón de Dios a los hombres por las faltas cometidas. Ya no es ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios rencoroso, ese Dios que no perdona y que castiga ojo por ojo y diente por diente. Entonces vemos que siendo una ley del perdón instituida para todos los hombres, donde todos los hombres nos vemos implicados en esta ley, no nos podemos escapar a ella simplemente por estar en una religión, por tener un credo, por tener una filosofía, por tener una cultura. Y otras tantas cosas no nos pueden apartar de ello, porque la ley del perdón, como sabemos, no se engrandece. Pero si no hemos pasado por momentos difíciles, ¿cómo vamos a poder entender? Y por eso, quien aún todavía pregona, y la religión pregona, que Dios es un Dios vengativo, que Dios es un ser que toma y castiga al hombre y determina que el hombre debe ser fruto del castigo, no ha comprendido todavía que es un Dios perfecto, no ha comprendido que la naturaleza es infinita en sus perfecciones y por lo tanto Dios es un ser con una naturaleza divina superior, en el cual los hombres no podemos encasillarlo en las limitaciones que tenemos, las limitaciones del hombre. Siguiente presentación. Hoy comprendemos que Dios es nuestro Padre, que tanto nos ama. Es el Dios de los evangelios, donde se perdona al hermano por las ofensas, perdonar 77 veces, o perdonar siempre. La doctrina espírita reafirma la necesidad del perdón, porque es requisito de la evolución espiritual. Constantemente las charlas, las conferencias, las lecturas, las guías, los mensajes espirituales nos invitan precisamente a saber que las ofensas se deben perdonar, puesto que esas ofensas nos invitan la parte a hacer y comprender que sin ese perdón, sin liberarnos de ese odio, de esos rencores, pues nuestra alma queda embargada no solamente en una vida, sino en muchas vidas.
¿Qué decir de tantas historias que encontramos en el cielo y en el infierno? Dolorosos espíritus o dolor muy grande que tienen esos espíritus en ese transitar por el umbral. ¿Por qué? Porque en él existe el dolor causado, porque aún él odia, porque aún tiene rencor. Siguiente presentación. Admitiendo, sí, efectivamente, perdonad para que Dios os perdone. Entonces, constantemente vemos esa disertación y ese pensamiento en la parte espírita que nos invita a que si nosotros no perdonamos, porque la ley de Dios es perfecta, esas leyes no pueden ser derogadas. Y por supuesto que si perdonamos, nos unimos a esa ley de Dios, que es el perdón. Y por lo tanto, si perdonamos, pues también nos serán perdonados. Dios, en su infinita bondad, ha hecho una ley muy perfecta. Siguiente presentación. El perdón de Dios es infinito, admitiendo que una ofensa temporal hacia la divinidad pudiese ser infinita. Dios, vengándose de ella con un castigo infinito, sería infinitamente vengativo. Por lo cual, esa conclusión que Allan Kardec nos da es una verdad profunda. Nosotros no podemos colocarle ninguna cualidad humana a Dios para ver ese Dios vengativo, ese Dios castigador, como cuántas veces no hemos visto y tantas veces escuchamos exponer en diferentes, a veces credos, religiones, porque aún se sigue pregonando ese Dios del terror, ese Dios vengativo. Si fuera infinitamente vengativo, no podría ser infinitamente bueno y misericordioso, porque uno de estos atributos es la negación del otro. Entonces, si es blanco, no es negro. Si es negro, pues no puede ser blanco. Entonces, ¿cuál es la cualidad de Dios? Pues poco comprendemos de sus grandes cualidades, de las infinitas cualidades, por no decir. Entonces, infinitamente Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, y por el cual infinitamente nos perdona. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto su amor que ha llegado a nuestra vida? A pesar de que a veces no nos hemos portado muy bien, dificultades que hemos tenido, y la vida, y Dios nos ha hecho llegar su amor por medio de muchos seres humanos que demuestran que somos muy valiosos para ellos, que somos esos seres que somos y que comprende, y ellos nos ayudan a comprender nuestra naturaleza, que somos esos seres espirituales, que somos esa unidad. Si no fuera infinitamente bueno, no sería perfecto. Y si no fuese perfecto, no sería Dios. Entonces, hablar de las perfecciones de Dios aún no comprendemos, sino unas pocas que son las que podemos entender con nuestros conocimientos, a veces con nuestro limitado entendimiento. Dios se escapa a las calificaciones que los tenemos, que podemos darle a los hombres, si podemos decir de bueno o de Dios. Por eso se dice que Dios es infinitamente bueno, por eso también podemos decir infinitamente perfecto. Si no, no sería Dios, como nos dice, y es la conclusión de Kardec. Siguiente presentación. Si Dios es inexorable para con el culpable arrepentido, ¿no es misericordioso? Claro, Dios, Él sabe que la culpabilidad de los hombres o los sufrimientos de los hombres son pasajeros, esos dolores. Ese arrepentimiento nos invita a saber o reorientar nuestra vida. Y con ello, Dios, al darnos esa nueva oportunidad, Él es misericordioso,
nos permite reorientarnos. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos fracasado en una vida y tenemos que retomar una nueva vida? Porque Dios misericordioso nos permite el renacer para retomar con esos nuevos ahincos, con esa nueva fuerza, esa nueva vida, para ir corrigiéndonos. Por eso Él es misericordioso en su máxima expresión. Si no es misericordioso, no es infinitamente bueno. Por supuesto que esa cualidad que el hombre podemos apreciar es que dentro de la bondad de Dios, dentro de lo que podemos comprender, es infinitamente bueno. ¿Por qué impondría Dios al hombre como ley el perdón si él mismo no sabe perdonar? Entonces ahí queda esa disertación de ese Dios vengativo, ese Dios en el cual ojo por ojo y diente por diente, a nuestra razón, a nuestro entendimiento, es simplemente por la poca comprensión aún que hay de la grandeza de Él. Y la grandeza de Dios se refleja precisamente en la vida que nos da, en esa vida llena, por no decirlo, constantemente de oportunidades. Hay constantes oportunidades para irnos mejorando cada día. Por supuesto que a veces cerramos los ojos y es simplemente decir que Dios es vengativo, que Dios condenará al hombre, que Dios condenará porque Él se ha apartado de sus leyes. Pero es que Dios es infinitamente misericordioso, es infinitamente bueno. Y precisamente esa misericordia es la que nos permite comprender con sus oportunidades, esas nuevas oportunidades que debemos trazar en cada vida. Siguiente presentación. Resultaría de esto que el hombre que perdona a sus enemigos y les devuelve bien por mal sería mejor que Dios, que se hace sordo al arrepentimiento de aquel que le ha ofendido y que le niega eternamente el más ligero alivio. Entonces, cualificar a Dios, ese Dios que no perdona, cuando el hombre sí lo hace, y cuando el mismo hombre perdona a quien ha ofendido, entonces esa comparación no tiene sentido. O sea, la razón de un ser profundamente amoroso, profundamente misericordioso, su naturaleza no sería de ese ser perfecto, sino nosotros, a medida que comprendemos la naturaleza de Dios, vemos aún más grande, lo vemos, lo sentimos y podemos decir que la grandeza de Él es infinita. Siguiente. Siendo la compasión de Dios infinita como su amor, por lo cual nos permite que corrijamos nuestros errores, y con ello cada encarnación es una oportunidad para mejorar, y con ello el destino del hombre está trazado por sus leyes divinas. Las leyes divinas permiten al hombre escalar paso a paso. Muchas veces, pues queremos saltarnos, queremos ser compasivos sin saber que la compasión implica un sacrificio, que la compasión implica un esfuerzo, que la compasión no es solo del intelecto, que la compasión no es solamente de sentirlo en el corazón, sino también en la acción. ¿Cómo corregimos nuestros errores? Es emprendiendo nuevos propósitos, porque cada momento, cada oportunidad, la vida nos la da a diario para perdonar a nuestro hermano, para sentir compasión por los que sufren. No solamente aquellos seres que están a nuestro lado, sino seres que vemos constantemente las dificultades en nuestra ciudad, por no decir que en nuestra Colombia. Y con nuestro pensamiento también son esas oportunidades para ir mejorándonos para comprender que sus leyes divinas son perfectas. Siguiente presentación. Entonces, el prójimo, para poder entender
la siguiente presentación. El prójimo está definido como el que se parece a otra persona o cosa, tiene el vestido semejante al tuyo, que hay igualdad y que es similar. Ese es el prójimo. Y siguiente presentación. En Lucas 10, 25, 37, ¿quién es mi prójimo? El doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Siguiente presentación. Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente. Has respondido exactamente, dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Siguiente. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Siguiente. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Siguiente. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Siguiente. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como el prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, y le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Entonces, precisamente, comprendemos en este evangelio cómo la compasión es ese sentimiento que, más allá de tener un grupo social o una casta social, un conocimiento, está el sentir esa compasión, el sentir ese sentimiento de ayuda, del querer comprender que somos esos seres que debemos ayudar frente al dolor, y no por nuestras tareas olvidarnos y seguir de paso. Olvidarnos y simplemente no hacer el esfuerzo, puesto que no nos compete, cuando sabemos que nos compete, puesto que nuestro prójimo es aquel ser que tiene nuestra misma naturaleza. Y hoy sabemos que nuestra naturaleza es la del ser humano, que todos somos esos hijos de ese Padre, de ese Padre. Va más allá de los credos y las creencias, o los grupos, o la clase que a veces creemos o nos creemos, o que otros se creen. No existe sino un Padre de la humanidad, y que ese es nuestro Padre, y ese es nuestro Padre Dios. Siguiente presentación. Existe una institución que se llama Compasión Internacional,
Actualmente trabaja en más de 100 países en el mundo. Fundada en 1970 por Everett Swanson, donde presta ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y servicios sociales. Compasión es una organización internacional cristiana humanitaria sin fines de lucro que proporciona asistencia a las personas para proyectos de desarrollo en crisis. Entonces, esta es una institución inspirada precisamente en el pensamiento cristiano, en el pensamiento de ayudar, en el pensamiento de condolerse con el dolor y el sufrimiento en toda la humanidad. Y como esta institución hay infinidad de instituciones. Y por supuesto Rutas de Luz tiene su aporte a este país con el trabajo que realiza, con los niños que trabajan en la institución encargada precisamente para hacer esas labores de enseñanza y de cuidados y de preparar a esos hombres del futuro. Siguiente presentación. Su sede se encuentra en Colorado Springs, Estados Unidos. Y actualmente, bueno, Santiago Melano, desde el año 2013. Aquí vamos a presentar un corto video sobre la labor que hace Compasión Internacional. Entonces paso para que se presente el video. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? I think the story of compassion is an amazing story of what God can do when one person is willing to be obedient to what God lays on his heart. Let me explain. You got to go way back. It's an amazing heritage we have, but it began with one man. His name was Everett Swanson. He was a pastor, an evangelist in Chicago. He was invited to go speak to the troops in Korea during the conflict. And he had never been out of the country, and Korea was the other side of the world. He was far, far from home. And although it's an amazing, noble story now, it didn't begin so noble. It began with a petty theft. Everett Swanson, in one of his first days in the country, a little boy from the street grabbed his winter coat and ran off with it. And being a man from Chicago and accustomed to crime, well, he chased the little guy. And the little guy ran around the corner, and when Everett finally rounded the corner, a little huffing and puffing, the little boy was gone. But there was his coat lying in the doorway of one of the shops, along with a bunch of rags. And he thought, well, the little guy must have just thrown it there and ran even faster without it. So he went to pick up his coat, and what he discovered when he picked up his winter coat was the face of a frightened little boy huddling underneath it. And he was a thin little boy. His teeth were chattering, and next to him, the other rags suddenly came to life as well, and he discovered that here was a whole doorway, a group of little children all huddled underneath these rags, trying to keep warm in the midst of the bitter, bitter cold of Korea. Well, his heart was moved with compassion, I think you can say. And the first thing he did was go back to the restaurant that he had been in, and he got soup, and he came and he gave it to these half a dozen little children that were shivering there in the cold. And he went and he got blankets and did what he could. He couldn't sleep that night. He was troubled. He was praying for the children, and he got up early in the morning before the sun came up. Went back to see how the little ones were. And as he approached the doorway, he discovered something that really troubled him. There was a huge, big truck there, and there were soldiers there, and the soldiers had gone down into the little doorway, and they had shaken each one of these little piles of rags, and they were looking to see who didn't make it through the night. And those that didn't survive were picked up and thrown into the back of the truck and whisked away. And by the time the sun came up in the city of Seoul, Korea, the horror of the night had passed. The children had shared with each other the only thing they had to give to one another, which was their body warmth. But as the truck went on down the road, he realized it's not just this doorway, it's that doorway and that doorway and that doorway. And he discovered
from the people that these were the children whose parents had been killed in the war and had no place to go. The only thing they had for each other was their own warmth. The government was overwhelmed with the war. It was a poverty-stricken nation. The church virtually didn't exist back in those days. There was only 400,000 Christians in all of South Korea. Well, his time there was just a short few days in Korea as he preached to the troops, led many of them to Christ, if I remember Everett Swanson properly. But it was time to go, and he climbed on the airplane to head back to Chicago. And as this big man of God, with his heart so broken and so full, climbed on that plane to fly back, the engines began to drone in his ear, and then they began to form rhythms in his ear, and then they began to form words in his ear. And what he was hearing as he flew along was, so what are you going to do? 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 He listened to that all the way back through, and when he got to Chicago, he knew that he had to do something. One of the very first things he did was tell one of his friends about what he had seen, the horror of it all, these frightened little frozen children. And his friend said, Everett, and he opened the drawer of his desk, and he pulled out a check for $1,000, no name filled on it, just a check for $1,000. And he said, you know, a long time ago, God told me, I want you to care for the orphans and for the widows in the world. So when someone comes and tells you about that need, give it. And he says, Everett, I'm giving it to you. So Everett Swanson, obedient to those engines, what are you going to do? The first person he told about it gave him $1,000, and Compassion International was born. He listened to the engines. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? That was more than 50 years ago. The question for us today is, what are we going to do? What are you going to do? Siguiente. Entramos a las conclusiones. La compasión es caridad, lástima, misericordia. En mi casa quiero contarles que somos una familia de 6 personas. Misericordia, caridad, clemencia, ternura, conmiseración, altruismo, solidaridad, humanidad, compunción, condolencia. La compasión implica caridad y la caridad es amor al prójimo y es benevolente. Siendo el hombre compasivo, un ser lleno de paz para el mundo, un instrumento del bien, y su esencia es la caridad y mansedumbre. Siguiente. La compasión es la ley de Dios, es una ley de Dios, por lo cual se debe perdonar para ser perdonados. El amor de Dios es infinito, asimismo su perdón. Para los hombres de hoy, Dios es el Dios de el nuevo evangelio, que es el Dios del amor, del perdón. En nuestro camino espiritual, el perdón es parte esencial de los logros del alma. Siguiente. La compasión nos invita a actuar. Esta invitación que nos permite dar lo mejor de sí mismos para ayudar frente al dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes. El ejercicio de la compasión engrandece a nuestro ser. Es el camino a seguir, aliviando el dolor y el sufrimiento de nuestro prójimo. Y en cada uno queda el interrogante, ¿qué vas a hacer? Que la humanidad espera de nuestra ayuda. Así como termina precisamente la presentación de Compasión Internacional. Es una invitación que nos invita, nos hace hoy no solo la parte espírita, sino el mundo, porque hay mucho dolor, porque hay mucho sufrimiento. Hay sufrimiento que no percibimos, puesto que nosotros estamos ensimismados
y no nos conocemos. Cuando nos conocemos y sabemos que ese dolor también nosotros podemos aliviarlo con nuestros pensamientos, con nuestras ayudas, con nuestro esfuerzo. Sabemos que ese esfuerzo hará mejor esa humanidad que la parte espírita espera que la comunidad espírita tanto ha invitado, que es la transformación de cada uno de los seres. Esa transformación nos invita hoy a hacer el ejercicio de la compasión. Hasta ahí mi conferencia. Gracias. Le damos las gracias entonces a nuestro querido Humbertico por la conferencia del día de hoy. ¿Alguno de mis hermanos tiene preguntas respecto al tema del día de hoy? Todos son muy compasivos, no hay preguntas. Sí. Bueno, tampoco hay en el chat. Entonces, a continuación seguimos con el Evangelio de la tarde de hoy a cargo de Piedad Telles. Muy buenas tardes para todos. Buenas. En la tarde de hoy me correspondió el Evangelio y el título corresponde al capítulo 13, no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, y beneficios que se pagan con ingratitud. Entonces nos dice, ¿qué debemos pensar de quienes porque recibieron ingratitud en pago por los beneficios que hicieron, dejan de practicar el bien para no tener que tratar con ingratos? Entonces, esta pregunta que nos están haciendo en el Evangelio es muy interesante y muy bonita porque realmente las personas que a veces uno ayuda le pagan con ingratitud. Y realmente hay personas que siguen ayudando, siguen haciendo el bien, y pues ya como que se acostumbran de que las personas no le retribuyan ese beneficio que recibieron. Entonces, estas personas realmente sí están aplicando lo que es la gratitud. Dice, en ellos hay más egoísmo que caridad, dado que hacer el bien para recibir demostraciones de reconocimiento equivale a no hacerlo con desinterés. Solo es agradable a Dios el bien que se practica de modo desinteresado. En ellos también hay orgullo, porque se complacen en la humildad con que el beneficiado deposita a sus pies el testimonio de su reconocimiento. Aquel que busca en la tierra la recompensa por el bien que hace, no la recibirá en el cielo. Por el contrario, Dios tendrá en cuenta a aquel que no la busca en este mundo. Entonces nos dice que aquellas personas que hacen un favor o que hacen una caridad y que esperan que les hagan un monumento, que les hagan honores, que le hagan un sinnúmero de reconocimientos, pues realmente esas personas no están aplicando la verdadera caridad, sino que en ellos habita ese egoísmo. Nos dice que cuando nosotros hacemos el bien, practicamos esa verdadera caridad, ese verdadero bien, desinteresadamente, Dios sabe, lee nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con lo que estamos obrando, y nosotros somos los que vamos a recibir esa bendición directamente del Padre. Entonces, hay personas que realmente ayudan, es para que salgan en primera página en el periódico, les hagan muchos reconocimientos. Entonces, en esas personas, aquí el maestro nos dice que habita en ellos es ese egoísmo y ese orgullo.
Dice, debéis ayudar siempre a los débiles, incluso si sabéis previamente que aquellos a quienes hacéis el bien no os lo agradecen o no os lo agradecerán. Estad seguros de que si la persona a quien prestáis un servicio lo olvida, Dios lo tendrá en cuenta mucho más que si el beneficiado os hubiese pagado con su gratitud. Dios permite que algunas veces se os pague con la ingratitud para poner a prueba vuestra perseverancia en la práctica del bien. Entonces, realmente yo coloqué esta imagen bonita de nuestro querido Francisco de Asís porque él sí era una persona que hacía la caridad, hacía el bien sin esperar nunca cambio. Y él sabía que las personas que él más ayudaba, si todos recordamos, se dirigía su caridad, su bondad, su caminar, era más que todo con las personas más pobres y especialmente con los leprosos. Entonces, estas personas no tenían cómo retribuirle todo el amor, todo el cariño que él les brindaba con un corazón sincero y limpio. Entonces, pues realmente a Francisco de Asís, el padre le tenía en cuenta todo ese amor, ese cariño que él aplicaba hacia esas personas, hacia esos seres. Y realmente, pues había muchas veces en que nuestro querido Francisco de Asís era pagado con la ingratitud, la indiferencia de las personas que él les daba su mano, su cariño, incluso hasta su amistad. Entonces, Francisco nunca dejó de ayudar a estas personas a las cuales él les brindaba ese amor, ese cariño y les daba realmente su transparencia de corazón. Entonces nos dice, por otra parte, ¿quién sabe si ese beneficio olvidado momentáneamente no habrá de producir más adelante buenos frutos? Buenos frutos, tened la certeza de que por el contrario es una simiente que con el tiempo germinará. Por desgracia, solo veis el presente. Y esto me pareció muy bonita, esta reflexión, porque realmente cuando pues uno practica el bien, trata de ser lo mejor posible como persona y esparce semillitas, pues las semillas nosotros sabemos que es un proceso, ¿no? Y como pues nosotros solamente vivimos es de que las cosas se den ya, pues realmente esas semillas que uno siembra en el futuro de pronto se ven personas que son buenas, que son agradecidas. Y me parece muy interesante en el sentido de que cuando a nosotros nos delegan alguna tarea social, pues nosotros debemos es cultivar siempre el bien ahí, siempre esas semillitas que nos habla aquí el Evangelio, y algún día de esas semillas que hemos sembrado, saldrán personas realmente muy buenas, personas muy espiritualizadas, personas que contribuirán a una sociedad, y pues habrán semillas que realmente no darán ningún fruto. Entonces, eso es una reflexión muy bonita que tiene esta parte del Evangelio. Entonces, a veces hay personas que uno debe ayudar de corazón. Entonces, si se nos presenta la posibilidad de pronto de que nos ponen a trabajar en un ancianato o a cuidar a un abuelito o estar pendiente de una persona de la tercera edad, lo hagamos de corazón. Y de pronto esta persona cuando parta al mundo espiritual, pues esa persona estará muy agradecida con nosotras o con nosotros y emanará sobre esa persona que de verdad lo cuidó, le dio todo su amor, su cariño en bendiciones. Otra puede ser cuando hay personas que de pronto estaban en una empresa y la vida da vueltas y se convierten en gerente. Entonces, podemos ver aquí el caso de este señor que subió de cargo y tuvo la oportunidad
de ayudar a personas que él conoció y que de pronto alguna vez le tendieron la mano y pues ellos tocan allá la puerta para decirle, ¿será que me puede ayudar con un trabajo, con una labor constructiva? Y las personas recuerdan el bien que estas personas le hicieron en su momento y ahí se les está retribuyendo eh, ese favor que alguna vez esa persona nos hizo. Entonces, lo que nos decía el Evangelio en la parte de atrás es que a veces esperamos es que las cosas se nos den ya, que sean el presente, pero como Dios es sabio, sabe cuándo es el momento en que de pronto nosotros también podemos ser ayudados. Entonces nos dice, trabajáis para vosotros y no para los demás. Los beneficios acaban por ablandar los corazones más empedernidos. Pueden quedar en el olvido en este mundo, pero cuando el espíritu se despoje de su envoltura carnal, se acordará de ellos y ese recuerdo será su castigo. Entonces lamentará su ingratitud, deseará reparar la falta, pagar la deuda en otra existencia, muchas veces aceptando incluso una vida dedicada a ese benefactor. Entonces démonos cuenta que las personas o los seres humanos por lo general somos desagradecidos con aquellos que nos hacen un favor, nos orientan, nos guían. No es solamente la ingratitud, no es solamente cuando, uy, yo le hice este favor, mire, esa persona no me retribuyó el favor. Hay que tener en cuenta que la ingratitud también encierra toda aquella obra que nosotros hagamos en nuestra vida. Me explico. Si va una persona al centro espírita buscando ayuda, buscando consuelo, y las personas que se encargan de este atendimiento fraternal esperan, entre comillas, que esta persona cambie, que esta persona, mejor dicho, se vuelva un apóstol, un santo, y sea inmediatamente, pues no está cumpliendo ahí con ese deber de tener caridad, de tener paciencia, porque si la persona llegó para que le atendiesen, le orientasen, y va juiciosamente al atendimiento fraterno, pero de pronto no vuelve, entonces algo pasó ahí. Entonces, las personas que llegan al centro espírita tenemos que estar mirando por qué esa persona no volvió, qué le sucedió, de pronto qué se le dijo, qué le molestó, ¿sí? Y si nosotros de pronto queríamos que esa persona cambiara inmediatamente y de pronto le dijimos cosas muy duras, pues para nosotros va a ser un dolor muy grande que en el mundo espiritual, cuando desencarnemos y nos demos cuenta que en lugar de haberle hecho un gran favor con una palabra cariñosa, con algún buen consejo, lo veamos en un estado muy triste. Y pues la forma de que nosotros vamos a componer ese daño que le hicimos a la persona es de que en la próxima vida nos va a tocar ser muy dedicados hacia esa persona que de pronto le hicimos mucho daño o no le hicimos la orientación o no lo guiamos bien. Porque recordemos que las personas que llegan al centro espírita siempre buscan es que las ayudemos y las orientemos. No se les soluciona la vida, pero sí se les da las herramientas para que las personas cambien y mejoren, ¿sí? Dice que hay personas que tienen ese sentimiento de culpa cuando saben que la persona que no ayudaron partió al mundo espiritual. Esto me pareció muy reflexivo también dentro de la lectura, porque hay personas que en nuestro entorno necesitan de mucho ayudarlas, apoyarlas, guiarlas. Y a veces uno dice, ay, pero es que ya le he botado tanta corriente a esa persona que no cambia. Entonces debemos mirar por qué esa persona de pronto no está siendo receptiva a lo que le estamos explicando, le estamos diciendo. Hay algo que está fallando o en ella o hay algo que está fallando en nosotros. Entonces, de pronto si llega una persona con una depresión y nosotros somos como muy duros, muy estrictos y le decimos cosas fuertes y resulta que la persona toma una decisión de que se suicida, pues es delicado, porque nos va a dar a nosotros ese remordimiento de conciencia de decir, uy, yo no debí haber orientado a esta persona así, yo no debí haberle dicho esto, yo debí
haber actuado de esta forma, yo debía haber realizado ciertas acciones donde realmente tuviera más compasión, como nos hablaba Humbertico en la conferencia, más compasión de esta persona, entenderla, ponerlo dentro de mis zapatos para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, hay situaciones en las cuales hay personas que, por decir, pueden ayudar a alguien, pero no lo hacen. Entonces, cuando saben que esa persona partió al mundo espiritual por X o Y situación, a esas personas también les da remordimiento porque sabiendo que pudieron haberle ayudado, no lo hicieron. Entonces, para ellos entra esos estados de remordimiento. Entonces nos dice que así, sin que lo sospechéis, habéis contribuido a su adelanto moral y llegaréis a reconocer posteriormente la verdad de este principio. Una ayuda jamás se desaprovecha. Por otra parte, también habréis trabajado para vosotros mismos, porque conquistaréis el mérito de haber hecho el bien con desinterés, sin dejaros desanimar por las decepciones. Entonces, hay personas que realmente se entregan a su trabajo. Hay personas que pueden ser celadores, pero después, en sus horas libres, dedican su vida a ayudar a otras personas que están en situaciones muy difíciles, personas que están de pronto en un hospital, donde nadie las visita, donde nadie las hace reír. Entonces, estas personas que comparten su tiempo extra, podríamos decirlo así, en hacer el bien, son personas que realmente están aprovechando cada oportunidad de ayudar a su semejante. Aquella persona que de pronto sale de su trabajo y alguien la llama y le dice, mire, es que allá la abuelita no tiene quien le dé esta noche el alimento. Y sabiendo que de pronto esta persona pasó un día pesado, agitado en su trabajo y está muy cansada, pero ella dice, no, vamos a irle a dar el alimento a la abuelita. Entonces son personas que realmente están sacrificando su tiempo, ¿sí? En algo productivo, en algo donde alguien necesita de una palabra, de un consuelo, de una caricia, de un alimento. Entonces siempre tenemos esa oportunidad de hacer el bien y nunca debemos de desaprovechar en trabajar, en ayudar a la persona que nos está pidiendo su ayuda. Entonces nos dice, amigos míos, si conocieseis todos los vínculos que unen vuestra vida actual a vuestras existencias anteriores, si pudieses captar con una sola mirada la innumerable cantidad de relaciones que ligan a los seres entre sí en bien del progreso mutuo, admiraríais mucho más aún la sabiduría y la bondad del Creador, que os permite volver a vivir para que lleguéis hasta Él. Este mensaje es de un guía protector, SENS, y fue en el año de 1862. Entonces aquí nos dice que debemos captar esa mirada hacia la infinidad de seres que hacen el bien mutuo. Y son muchos ejemplos que el Padre Celestial nos ha colocado en nuestro diario vivir y nos dice que como esas personas han hecho el bien, nosotros también lo podemos hacer. Y nos dice que la bondad de Dios es tan grande en que nosotros nos volvamos a ser personas más conscientes, a que realmente veamos que Dios nos da infinitas oportunidades para ser buenos y caritativos. Y me pareció muy importante en una lectura de Juana de Ángeles, de Jesús en la actualidad, donde ella habla sobre cómo el Maestro Jesús, siendo el ser más puro, más noble, más sencillo, más amoroso, el Maestro Jesús curó a personas sordas, a personas ciegas, a personas con enfermedades muy graves. ¿Y qué pasó con estas personas? Dice Juanita que muchas de estas personas fueron agradecidas y realmente cambiaron sus vidas en el servicio, en el bien, como muchas otras fueron ingratas, donde se fueron nuevamente a los vicios y recayeron tanto en su enfermedad o en su egoísmo que estas personas tuvieron un final triste.
Entonces nos decía a Juanita que realmente los seres humanos somos muy ingratos, porque sabiendo que Dios nos da oportunidad y nos da oportunidad, nosotros no entramos en esos estados de conciencia de decir, venga, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar y voy a ser mejor, sino que a veces nos quedamos en esa tendencia negativa o en ese vicio y no cambiamos. Entonces, estamos estancándonos nosotros y estamos de pronto haciendo sufrir a los seres que se encuentran a nuestro alrededor, esperando de que nosotros realmente cambiemos. Y cuando las personas se quedan ahí estancadas, pues sufre la familia, sufre él, y es un proceso donde toca esperar a que esta persona entre en conciencia y como que diga, retomo nuevamente la vida en continuar y ser un mejor ser. Y nos hablaba también allí sobre cuando el maestro curó a los 10 leprosos, y de los 10 leprosos, solamente uno se devolvió a agradecerle al Maestro Jesús por haberlo curado. Entonces, el Maestro Jesús le pregunta, ¿no eran 9 contigo? El leproso el leproso le dice, sí, Maestro, pero ellos no vinieron conmigo. Entonces, yo solamente hice lo que tú me dijiste, que me presentara ante los sacerdotes para dar testimonio de mi curación, pero mi corazón estaba tan agradecido contigo que quería bendecir tu santo nombre, agradecer de todo corazón por la ayuda que me habéis dado. Entonces, este ser realmente se vio el cambio tanto físico como también espiritual, porque se convierte después en un seguidor del Maestro Jesús. Entonces, la ingratitud, nos dice Juana de Ángeles, que son procesos por los cuales los seres humanos tienen esa llaga moral purulenta en el individuo que lo debilita en el organismo social donde se encuentra. Y pues actualmente, con todo esto que se está viviendo en nuestra sociedad y especialmente aquí en la ciudad de Bogotá, que nosotros vemos que nos sentimos Dios y Jesús para juzgar a un policía, para juzgar la acción de una persona, y miramos de pronto lo que no todos obran correctamente, no todos obran incorrectamente, pero hay personas que obran en el bien, y nosotros tenemos que mirar que hay seres que llevan su misión en la vida y hacen lo posible por no equivocarse. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en esta sociedad es que nos está comiendo esa indiferencia, no tenemos compasión, no tenemos caridad, no tenemos amor por nuestro prójimo. Simplemente nosotros pensamos que haciendo la justicia con guerra, con violencia, con destrucción, pues vamos a llegar a hacer muchas cosas. Entonces, el Evangelio nos dice que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo de que si las personas no nos corresponden como queríamos, pues el problema ya va a ser después para ellos, pero nosotros siempre debemos obrar correctamente en todo lo que hagamos con nuestro prójimo. Este es el Evangelio. Mira, tienes el micrófono apagado. Qué pena, siempre se me olvida. Es que hay una pregunta, creo que es para Piedad, dice de Ifone. ¿Por qué no hay cambio en las actitudes si uno tiene conocimiento del espiritismo? ¿Cuánto tiempo se necesita? Tiene el micrófono cerrado, Piedad. Juana de Ángeles es muy específica en esta respuesta y nos dice que en el libro de Momentos de Conciencia, que realmente el ser humano está en un proceso de escala de aprendizaje.
Y cuando las personas no miran las potencialidades que hay en él, sino más que todo mira los defectos que hay en él, pues realmente esta persona no está haciéndose un estado de conciencia en el cual realmente trabaje sobre sus malas inclinaciones. Me explico. Si yo soy una persona mm, mal genial, ¿sí? Y yo digo, no, yo mi mal genio lo voy a cambiar en esta semana. No, eso no se cambia en una semana, no se cambia en un mes, no se cambia en un año, no se cambia en una sola reencarnación. Tengo que estar trabajándolo diariamente. ¿Cómo lo trabajo diariamente? Entonces, yo hago oración, hago cosas benefactoras, tengo buenos pensamientos y cuando se me presenta esa oportunidad donde voy a evaluar qué tanto he mejorado mi estado de mal genio, de ira, pues si tengo un percance y lo controlo, entonces yo misma digo, uy, lo pude controlar, no me puse de mal genio, no me irrité, no me puse roja, no me enfermé de la rabia que me dio. Entonces realmente estoy haciendo ese ejercicio de concientización, de mejorar. Entonces, a medida que nosotros vamos mejorando, nuestras malas inclinaciones van aflorando nuestras virtudes, nuestras cualidades, y allí Juana nos dice que al hacer esa compilación de esas virtudes y esas actitudes y todo lo bueno que voy trabajando, pues me queda más fácil seguir trabajando en mis defectos. Hay otra pregunta para Piedad. Dice que de la misma persona, ¿cómo hacemos para que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha? Si debemos informar de una obra social o participar. Bueno, esta pregunta me parece muy bonita. Lo que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Realmente eso tiene un significado muy bonito y es que nosotros todo lo que hagamos, toda obra de caridad que hagamos, no lo divulguemos, no lo pregonemos, sino lo hagamos realmente de corazón y en silencio, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, voy a llevarle un mercado, por decir a Sandrita, y pongo un megáfono desde mi casa, no, voy a regalar un mercado para Sandra porque está muriéndose de hambre. Y salgo a la calle y todo el mundo, uy, pero ¿qué le pasa a esa señora? Todo el mundo se enteró que va a dar un mercado a Sandra. Entonces ahí estoy haciendo las cosas donde todo el mundo me vea, donde todo el mundo realmente diga, bueno, le está dando mercado a Sandra. No, si yo voy a hacer un mercado, yo me llevo un bolsito chiquito ahí camuflado y yo llego a la casa de Sandra y le entrego el mercado. Ahí no estoy pregonando que estoy haciendo la caridad. Entonces, la caridad material, podemos hacer la caridad espiritual. Si alguien nos pide que oremos porque un familiar está en el hospital o porque desencarnó o porque se suicidó, ahí también estamos haciendo la verdadera caridad, lo que no sepa nuestra mano derecha de lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en silencio. Bueno, si vamos a ayudar a una fundación, voy a dedicar tiempo a irle a lavar los cabellos a los niños, a regalarle monitos y yo mismo los peino y les pongo los monitos. Entonces, eso lo hago, pero sin que nadie sepa. Pero si ya es en el grupo que tomamos la decisión de ir a hacer la caridad a una fundación, pues ahí ya todos estamos conectados en la misma visión de ayudar a esos niños que están en esa institución, porque ya todos estamos haciendo eso, pero tampoco es que llamemos al noticiero City TVBA. El grupo Rutas de Luz está haciendo allá obras de caridad, vean, somos los únicos los que estamos ayudando. No, porque eso no se debe hacer, ¿sí? Entonces, siempre que hagamos las cosas, las hagamos con amor, con cariño, de verdadera pureza de corazón, ¿sí? Porque realmente pienso que en esta pandemia hemos tocado corazones para lo de la donación de mercados y realmente hay gente que dice, por favor, no digan que yo di ese dinero. A mí hay gente que me ha dicho, no digan que yo doné ese dinero. Entonces simplemente
uno dice, mire que esta persona X donó este dinero para ese mercado. Entonces, es porque esa persona lo está haciendo de corazón. No quiere que salga en publicidad de ninguna índole su nombre. Pero más sin embargo, que yo sé que esa persona dio el dinero, la caridad mía corresponde en colocarla en oración y agradecerle al Padre Celestial que esa persona dio ese dinero y que Dios la bendiga por esa bondad que tiene y le retribuya mucho más por la bondad que tuvo de ayudar al semejante. También pregunta que qué libro, ¿en qué libro referencia la respuesta? Es para la misma persona y dice que, pero eso no sería limitar las obras de beneficencia. Dice, Los libros, el libro que se puede consultar se llama Jesús y la actualidad. Ese es de Divaldo Pereira Franco y es por el espíritu de Juana de Ángeles. El libro que les referencié de Momentos de Conciencia, que es uno pequeñito, también es de Juana de Ángeles. bueno, muchas gracias. Santiago tiene una pregunta para el expositor de la conferencia, para Humberto, pero no la escribió. Santiago, ¿tienes la pregunta ya lista? Él me la reenvió. Ah, bueno. ¿La quieres hacer, Santiago, o la leo? No, primero cuando termine la señora Piedad. Ya es el espacio. Santiago, ya es el espacio. ¿Cómo dices? La pregunta, Santiago. Ya la puedes hacer. Por correo, por el chat. Pero no la veo. Bueno, yo la leo. Dice, evidentemente somos seres imperfectos, viendo en la actualidad cómo el hombre lanza piedras contra el hombre, con la firme intención de herirlo o matarlo. Recordando los casos de la sociedad colombiana de esta semana, de personas inconscientes, como inadaptados, contra los hermanos policías donde existen hombres de bien en su mayoría, que también nos afecta a nosotros y a todas las familias de esta sociedad. Ese actuar de esos seres me genera un pensamiento de odio y de indignación y me dificulta perdonar. No sé si mis hermanos tienen o sienten algún tipo de sentimiento. La pregunta es, ¿cómo puedo olvidar o eliminar ese tipo de sentimiento de odio hacia esos seres inadaptados? Perdonen mi imperfección. Bueno, la invitación si tomamos la enseñanza de Jesús, Él nos invita siempre a perdonar, ¿sí? Pero no es un ejercicio fácil, como vimos en la conferencia, es un propósito donde Él tiene que volverse un ser benevolente. O sea, en un momento tenemos que volvernos más dulces. Debemos comprender el sufrimiento no solo de un bando, sino de ambos bandos. Lo que ocurrió en Colombia, algunos dicen falta de educación, pero la parte espírita dice que todos tenemos una naturaleza espiritual, que esa evolución que tenemos es progresiva. Entonces, también nos invita a tener fe, esa comunión de la fe, de saber y de tener la esperanza en que todas las situaciones difíciles pasarán. Entonces, uno debe alzar esa voz cuando nuestro corazón está como que no es capaz de perdonar. Entonces uno debe levantar esa voz al cielo, levantar esa voz a Dios, nuestro pensamiento, porque Él también irriga constantemente a cada uno de los seres, pero con nuestro pensamiento traemos, con nuestro pensamiento somos instrumentos del amor. Entonces, elevar el pensamiento cuando nuestra razón a veces no hace comprender o no nos permite comprender estas situaciones difíciles, entonces tenemos que tener fe en el Creador, fe en que Dios sí tiene unos propósitos para nuestro pueblo. Y tenemos que tener esa paciencia y tranquilidad de comprender que todos los hechos que suceden tienen un fin
y ese fin nosotros no podemos recriminarle a nuestro Padre. Hasta ahí mi respuesta. Y si alguien quiere aportar, bienvenidos sean los aportes. Vamos a pasar entonces el video de la próxima conferencia, Germán. ¿O don Germán va a dar una respuesta más? No, únicamente pues a extenderle las gracias a mi querido Humberto, a Piedad y también a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la invitación para la conferencia dentro de 8 días. A continuación, la oración de cierre a cargo de Diana Rodríguez. Gracias, Hermilia. Gracias a mis hermanos. Nos disponemos en este momento a elevar nuestro pensamiento y agradecemos a los maestros y guías de Rutas de Luz. Agradecemos a todos nuestros hermanos, a Humberto y a Piedad por las enseñanzas que en sus corazones fueron recibidas para emitirnoslas a nosotros. Suplico, Señor Dios, que todo lo que en la tarde de hoy recibimos pueda dar el fruto necesario en nuestro corazón para que nuestra vida sea transformada y seamos un digno ejemplo del Maestro como Él lo ha sido para nosotros. Bendigo a mis hermanos, pongo a disposición del mundo espiritual, solicitando la ayuda para los diferentes países que en este momento están presentando las mismas dificultades que Colombia en estos días. Y suplico sea intervenida desde la parte espiritual nuestros corazones para hallar una guía y una orientación y saber orar por todos ellos para que todo esto termine de la mejor manera. Bendigo a cada uno de los hermanos asistentes y a sus familias para que en el recogimiento de sus hogares puedan cada día continuar de la mejor manera. Que así sea. Gracias.